Hola querido hermano y amigo, bienvenido a su programa Lecciones para la Eternidad. Y llegamos al último o a la última semana de este trimestre que sin duda alguna ha sido una bendición estudiar imágenes, alusiones o principios de interpretación profética. Más sin embargo, durante el trimestre se ha hablado mucho, sí, se ha hablado mucho y lo que hasta aquí hemos entendido es que las experiencias o las imágenes, símbolos que son mostrados, especialmente en el Antiguo Testamento, desde Génesis, que fue como fundamento, son tan esenciales para nosotros, ya que tenemos aún profecías que cumplirse, historias que acontecieron, se volverán a repetirse, así que ha sido una bendición llegar hasta esta etapa. Quiero presentar también aquí a nuestro hermano David. Hermano David, gracias por recibir la invitación y estar juntos con nosotros. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Ronald, por la invitación. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en diferentes lugares. Y creo que este repaso va a ser una bendición con la ayuda de Dios. Una lección, como ya Ronald mencionó, muy importante, sobre todo en este tiempo, ¿no? Que estamos en el tiempo del fin. Así es. Y de hecho también aprovechando la oportunidad de cómo Dios ha ido dirigiendo este ministerio y cómo se ha ido expandiendo a través de todo aquí Brasil, inclusive saliendo de las fronteras, por allá por África, Angola y Mozambique. Entendemos de que Dios está levantando un pueblo, Dios está trabajando, no solamente creo ¿no? a través de este ministerio, sino también de todos los ministerios que existen a nivel Sudamérica, ah, en cualquier lugar. Aún también creemos de que tiene hombres fieles en la dirigencia, en la conferencia, y Dios está dirigiendo un pueblo. Así que para nosotros es un privilegio participar de este tipo de programas, proyectos y ser una bendición también para todos los demás. Y como ya conocerán, hemos venido mencionando de que Yahed está expandiéndose aquí en estados de Brasil. Eh, Tenemos por estado de Bahía, tranquilamente, está a la espera de abrirse, y también tenemos por Pará, Tempo de Semear, que también está comenzando, y de hecho en todos esos lugares siempre se requiere obreros, ¿sí? La mies del Señor es mucha y se requiere obreros. Y también estamos a un próximo congreso, ya falta 2 semanas y medio, y como muchos sabrán, hemos estado anunciando también semana tras semana, así que si aún no lo has escuchado, es su oportunidad de escuchar y ver el siguiente video. Es tiempo de consagración, tiempo de buscar el derramamiento del Espíritu Santo, tiempo de unirnos en oración y en el estudio de la palabra de Dios. Por eso quiero invitarte al 8º Congreso del IAG. Será una gran bendición con los conferencistas Clarence Peña de Chile y Carlos Rivero de Colombia. Mi nombre es Clarence Peña, soy del sur de Chile, a cargo del Ministerio Publicaciones Misioneras El Piamonte. Te esperamos, no faltes. Hola mis queridos amigos, les saluda Carlos Rivero. Será un evento maravilloso en donde pequeños, jóvenes y adultos seremos grandemente bendecidos por Dios. Un Dios que está moviendo grandes cosas en la historia final de este conflicto, que entiende que hay lugares que están vacíos, esos que ocuparon grandes hombres de la fe del pasado y que hoy deben ser llenos. Por eso, Él está dispuesto a darnos ese poder que prometió para que tú y yo podamos ser esos héroes de la fe del tiempo final. Y si tú estás allí, créeme, serás ricamente bendecidos. Allí nos encontramos. Dios te bendiga. Bien, como ha visto el video, estamos a 2 semanas del Congreso, y si aún ya estás listo, ya no falta mucho. Y si es la primera vez que escuchas, también puedes alistar las maletas y darte un viaje y estar con nosotros, porque los que van a predicar hablan español, y qué privilegio, ¿no? En un país de habla portugués
que los predicadores sean de habla hispana. Así que si usted va a estar con nosotros, será sin duda alguna bienvenido y podrá conocer todo el tipo de trabajo que se está haciendo aquí. Bien, queremos comenzar con unas palabras de oración. Hermano David, pueda guiarnos con una oración. Oremos. Santo Padre que estás en el cielo, en esta hora queremos agradecer su misericordia y su amor constante hacia nosotros, tus hijos. Al abrir tu palabra, oh Señor, queremos invitarte a través de tu Santo Espíritu para que al estudiar esta lección, que es la última de este trimestre, podamos hacerlo con la unción de tu Espíritu Santo, de tal manera que comprendamos y entendamos lo que el Señor quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. En tus manos de amor colocamos este repaso de lección. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como mencionamos, hemos llegado a la última semana de la lección de escuela sabática. Y el título de esta semana es justamente Imágenes del fin. Veremos ciertas historias que acontecieron en el pasado y cómo estas historias muestran o son una figura de los acontecimientos finales que tendrán, o quizás muchos de nosotros veremos de manera global aquellos acontecimientos sucediendo en nuestro tiempo, ¿no? Como la destrucción. Veremos también que habrá una obra de arrepentimiento, habrá reyes que aceptarán mensaje, pero también habrán reyes o gobernantes que rechazarán el mensaje, y al final Cristo vendrá a libertar a su pueblo, así como tuvo instrumentos humanos como el rey Ciro, que libertó a su propio pueblo de Israel. Así que veremos, vamos a leer el texto para memorizar. No sé si el hermano David pueda leer el libro de Jonás, capítulo 1, verso 9. Dice Jonás 1:9, y él respondió, soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Jonás 1:9. Amén. La experiencia de Jonás veremos durante esta semana más detalles, especialmente de Jonás y de Belsasar, ¿sí? Y también de un poco de Ciro. Sin embargo, estas historias nos ayudan a entender, y de hecho podemos sacar muchas lecciones, extraer muchos elementos que nos vayan a ayudar a comprender en el tiempo en que vivimos, a tomarlo con tanta seriedad, porque lo que aconteció en el pasado volverá a acontecer en nuestros tiempos. Así que debemos tener siempre en mente, y ya lo hemos mencionado en las lecciones anteriores también, de que el centro de todas las profecías siempre es Cristo. Y nunca debemos olvidar de que el que está guiando la historia no son las potencias mundiales, no son los gobernantes, sino es Cristo, está al control de la historia. Aparentemente sea que el enemigo esté tomando ventaja, mas la Biblia nos enseña que al final Cristo vencerá y Satanás será derrotado. Bien, no sé si hermano David quería comentar respecto a este día o podemos continuar con domingo. No, simplemente resaltar, ¿no? Para beneficio de nuestro crecimiento espiritual, esta lección de este trimestre ha abordado a la profecía de una manera muy interesante, quizás un poco diferente a como normalmente se aborda la profecía, especialmente esta lección número 13, dice imágenes del fin, ¿no? Y cómo usando historias bíblicas las aplica a este tiempo del fin, ¿no? Y son supuestamente historias, pero allí mismo va incluido profecía, ahí mismo va incluido nuestro Dios teniendo el control de esta humanidad, ya que de eso se trata, ¿no?
de estar convencidos de que es Dios el que al final se va a llevar la honra y la gloria que merece. Y con la ayuda del Señor, pues vamos a repasar, como ya Ronald lo mencionó, la historia de Jonás y de algunos reyes que son sumamente aleccionadores, lo que nos ofrecen, con el único fin de ser conscientes del tiempo en que estamos viviendo ahora y qué decisión debemos de tomar, ¿no? Así es. Y en las últimas semanas, de hecho, se ha hablado mucho de la experiencia de Daniel, de sus amigos, eh, de Ruth, de la reina Esther. Y sabe, hay una cita interesante que está en el libro La Educación, página 57, donde menciona que, hablando de José y Daniel, dice, las historias de José y Daniel son una ilustración de lo que el Señor hará por los que se entregan a Él y se esfuerzan de todo corazón por llevar a cabo su propósito. Y de hecho, no simplemente puede ser registrada en la historia del cielo, de que fue solo José y Daniel. Tú y yo también podemos ser parte de aquellas historias. Y el Señor, yo sé que están ilustradas esas historias para nosotros, están escritas, así como Dios obró con esos hombres que se entregaron de todo corazón al servicio del Señor y en tiempo de prueba fueron tan fieles. Dios también hará, ¿sí?, por los que se entregan a Él y se esfuerzan de todo corazón por llegar a cabo su propósito. Dios va a operar milagros sin duda en estos últimos días, no lo dudamos, y Dios puede hacer también la misma obra que hizo con esos hombres, de exaltar su santo nombre, de librarlos de peligros. Dios también va a mostrar hoy en nuestros tiempos. Esperemos que seamos parte de ese pueblo. Bien, el día domingo nos habla especialmente de la historia de Jonás. El título que lleva es El profeta renuente. Es interesante esta experiencia de Jonás. Y de hecho, en el libro de Mateo, capítulo 12, 38 al 42, Jesús menciona acerca de esta historia cuando él está en una discusión contra los escribas y fariseos. La pregunta es, ¿qué lecciones acerca del juicio hay en esa declaración? Y también hablando un poco acerca de la experiencia de Jonás, ¿eh? ¿Qué lecciones podemos sacar? Es sumamente importante, mis queridos amigos y hermanos que nos están escuchando, ser conscientes en función al tiempo en el que vivimos y también ser conscientes sobre qué es que nosotros estamos parados. Hablamos sobre todo, ¿no?, en este tiempo donde se ha cambiado de papa y muchas otras cosas más que han ido sucediendo alrededor de nuestro planeta. Todo eso habla a voz en cuello que cada día estamos más cerca de nuestra redención final. Por ende, pues eso debería de producir, sin ningún tipo de agitación o emocionalismo, debería de ayudarnos a tomar decisiones en función de la verdad y de asegurarnos de que estamos bien agarrados de Jesús y que Él es el que debe tomar el control de nuestras vidas. Y aquí la lección nos ofrece, a partir de la experiencia de Jonás, unas aplicaciones muy interesantes que, sin caer en la autocompasión ni en el desánimo, deberíamos aprender a ser muy conscientes del peligro que cada uno de nosotros corremos y no confiarnos por el hecho, quizás en el caso mío, como soy adventista, conocedor de la Biblia, del espíritu de profecía, ya creer que estoy asegurado. La lección nos regala Mateo, como Ronald mencionaba, Mateo 12, 38 al 42, porque a Jesús le dicen lo siguiente en el verso 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver en ti señal.
Es interesante, Jesús andaba cada día haciendo señales, curando enfermos, sanando cojos, devolviéndole la vista a los ciegos, hasta incluso levantando muertos. Pero los fariseos y los escribas le piden señal. Medio absurdo, pero a veces somos así. Nosotros los seres humanos tenemos tanta evidencia de que Dios nos está conduciendo y nos ha conducido en el pasado, y frente a una pequeña crisis muchas veces exigimos señales. Pero Jesús fue muy enfático y habló unas palabras que deberían ser recibidas de manera responsable por cada uno de nosotros y cuestionar nuestra experiencia como hijos de Dios. Y aquí yo veo un Dios tratándonos de alentar, tratándonos de ayudar para no ser engañados, porque debemos tener en cuenta que todo esto es siempre con esperanza, porque el tiempo de gracia está abierto. Y termino con lo siguiente. Dice así: le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, de ese profeta renuente. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y dice el verso 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Aquí habla del juicio, aquí habla la respuesta de Nínive frente al anuncio que hace Jonás de que Nínive iba a ser destruida, y cómo, aunque eso se va a hablar el próximo día, pero cómo la respuesta de Nínive fue una respuesta positiva, a pesar de que Jonás de primero no quiso ir. Aquí, en este día, al final, hay una pregunta que dice, ¿cuánto hay de Jonás en ti y cómo puedes superar esa actitud equivocada? Que esa pregunta se quede en nuestras mentes y que podamos, con la ayuda del Señor, tener la capacidad de ser humildes y aprender de las lecciones que en su palabra el Señor trata de enseñar, aconsejar y ayudar. Amén. De hecho, hay muchas lecciones que aprender de la experiencia de Jonás. Yo sé que menciona de manera general, sin embargo, la lección te me recomendaba desde leer del capítulo 1 a 4, y de hecho es casi toda la historia. Pero lo interesante es que Jesús dice que aquella nación de Nínive se levantará en el juicio con esta generación. En otras palabras, Jesús está intentando decir que si ustedes no creen en mí, esa nación se va a levantar. Si ustedes tuvieron al Mesías, imagínate, ¿cuál es la responsabilidad que hoy en día tienen los mensajeros del Señor? De dar el mensaje de amonestación, porque yo creo de que tenemos un mensaje especial relatado en Apocalipsis 14, 6 hasta 12. Hay un mensaje, y dentro de esos mensajes, el primer mensaje del ángel es justamente del juicio. ¿Sí? Hay un mensaje de juicio. Ahora, yo sé que el mundo, no todo el mundo entero va a aceptar, así como los fariseos que se oponían a las enseñanzas de Jesús, pero Jesús dijo, Nínive se va a levantarse contra ustedes. Porque ¿qué es lo que hizo Nínive? Cuando se predicó el mensaje, hubo una obra de arrepentimiento de toda la nación y Dios perdonó a aquella ciudad. Ahora, ¿cuánto más el pueblo que vive hoy, teniendo en cuenta de que así como hubo un mensaje para Nínive, hay un mensaje para todo este mundo, de que todas las malas acciones, las malas obras de este mundo serán traídas a los pies del Señor. Y Dios juzgará a cada uno según sus obras. Mas realmente será que ese mensaje de juicio causará un despertar entre el profeso pueblo de Dios.
La respuesta que dio Jonás fue interesante. Él conocía su identidad cuando dijo que él era hebreo de hebreos y que adoraba al Creador. Es muy interesante esa descripción que Jonás hizo. Más sin embargo, encontramos paralelismos con Apocalipsis 14:7. Él conocía su identidad y sabía también de que él era el que adoraba al Creador. El primer mensaje habla de adorar al que hizo el Exactamente. cielo, la tierra y el mar. Y sin duda tenemos una responsabilidad como personas, como un pueblo que conoce la verdad, tiene una responsabilidad tremenda para el mundo que está en la misma condición de Nínive. Nínive reconoció el mensaje, pero su pueblo no lo reconoció el Mesías. Es algo quizás paradójico, mas sin embargo las escrituras nos muestran de que no tenemos que ser como Jonás, ¿sí? No tenemos que ser como Jonás, pero también tenemos que ser como Jonás que reconozca su identidad. No en el asunto de intentar huir, porque Jonás quiso huir, más luego hablaremos de eso. Así que tenemos una responsabilidad grande ante el mundo, tenemos un mensaje que predicar y ese mensaje será llevado a cada rincón. Y oremos al Señor que aquellos pueblos que están en pecado puedan responder como Nínive respondió a un mensaje de arrepentimiento. El siguiente día justamente habla de ese arrepentimiento, de cómo Nínive respondió al mensaje de Jonás. Lo interesante es que antes de que Jonás llegara, él intentó huir, quería escapar de la orden porque él conocía de que los ninivitas eran una nación que le gustaba masacrar a los que derrotaban, destruían a los esclavos. Era un pueblo que para Jonás, aquel que tenía el orgullo de nacional, de pertenecer al pueblo verdadero de Dios, para Jonás era que ese pueblo debería perecer, ¿sí? Debería perecer aquel pueblo. Por eso es que él intentó huir, porque él dice, él mismo conocía cuán misericordioso era Dios. Intentó huir y aconteció escenas de que la tormenta ahí quiso hundirlo, el barco donde iban, y al final Jonás fue encontrado como el culpable y él fue arrojado al mar. Y aún así Dios preservó su vida tragándolo por un pez. Y bueno, Jonás en la historia cuenta que él fue a Nínive, se podría decir quizás a regañadientes porque él no quería ir, él quería escapar, mas sin embargo, él fue. La pregunta es, cuando Jonás empieza a predicar, ¿por qué no se cumplió la profecía? ¿Qué aconteció en aquella ocasión? Y bueno, yo creo que vamos a ver de manera increíble la manifestación de la misericordia de Dios, ¿no? Es interesante, Ronald, que la Biblia dice, Dios es el mismo ayer, Hoy y siempre. hoy y siempre. Y yo creo que su mensaje, desde la caída del hombre en el pecado, siempre ha sido el mismo, pero el hombre al olvidar el mensaje, Dios tuvo nuevamente que reenviarlo, por así decirlo, y el hecho de volverlo a decir para Dios es como algo nuevo, porque ha sido rechazado. En este tiempo hay un mensaje especial, pero en realidad ese mensaje se ha venido repitiendo a lo largo de la historia bíblica. Tenemos profetas como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, Daniel en Babilonia, y ahora aquí a Jonás enviado a Nínive con el mismo fin, poder mostrar a los ninivitas que, según sabemos, era una nación extremadamente mala, que había llegado, por así decirlo, al colmo del pecado, pero el Señor no podía dejarla perecer sin enviarle un mensaje. Y el mensaje que se le manda a través de Jonás, como ya sabemos todos, después de ciertos inconvenientes, por así decirlo, pero Jonás fue y empezó a predicar. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Aunque era una profecía concreta dada por Dios a su profeta,
en medio de esa declaración aparentemente dura y sin esperanza, había un mensaje que Dios quería cosechar a partir de que el corazón de los ninivitas lo recibiera. Y la reacción que tuvo el rey, los grandes, los príncipes, como se registran en Jonás 3, del 5 al 10, dice allí, por ejemplo, el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó como ceniza. Y si uno sigue leyendo, es sorprendente la reacción positiva que tuvo el mensaje, entre comillas, de condenación que dio Jonás. O sea, se cumplió el objetivo de Dios de poder alcanzar al pecador. Porque de eso se trata, ¿no? No se trata de condenarlo, aunque la sentencia, pues, ¿cómo la ocultamos? De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Fue una sentencia directa, fue una declaración. Por eso Jonás no quería ir, porque tenía miedo de que los ninivitas, caracterizados por su crueldad, le hagan daño a él. Sin embargo, el Señor, a través de todo lo que le pasó a Jonás, Jonás entendió que debía ir, Jonás fue y hubo un fruto para gloria del Señor. Y aquí hablamos, como dice la lección, una obra de arrepentimiento. Pero la pregunta ahora es, ¿y nosotros qué? ¿Cómo estamos frente a lo que Dios nos está pidiendo? A pesar de que seamos cristianos, en el caso mío, vuelvo a repetir, a pesar de ser adventistas, o sea, ¿cómo está nuestra experiencia delante del Señor? ¿Ya nos hemos arrepentido de la manera como se arrepintió Nínive, empezando desde el rey hasta el más pequeño? Porque en los tiempos de Jesús, la iglesia de Jesús, Jesús dijo, los hombres de Nínive se van a levantar y los van a condenar a ustedes. Porque aquí está uno más grande que Jonás y no le estaban creyendo. Pero nosotros deberíamos hacernos esa pregunta, quizás mirándonos al espejo y responder de todo corazón, porque ya estamos en los últimos tiempos. Mas, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? No estoy intentando acusar a ninguno. Me coloco de primero porque hallo que es una necesidad, creo que es una necesidad de todos nosotros, especialmente de Ronald y mía que estamos aquí tratando de transmitir este mensaje. Tenemos el anhelo de cada día buscar más al Señor y a través de estas lecciones Dios nos está regalando la oportunidad de ser conscientes dónde es que están caminando nuestros pies. Y termino con lo siguiente, y es la pregunta de reflexión que aparece en el día lunes, a manera de cuestionar nuestra fe en el buen sentido de la palabra, porque necesitamos la experiencia correcta, la experiencia genuina y no conformarnos a tal punto que quizás nos estemos engañando a nosotros mismos. Dice, ¿qué decisiones estás tomando ahora que podrían determinar cuáles tomarás cuando llegue el momento de decidir entre adorar a Dios o a la imagen de la bestia? Tremenda la aplicación que se hace a partir de la vida de este profeta que fue y proclamó un mensaje especial a una nación, entre comillas, ya casi condenada. Pero tú y yo, en este momento, analiza brevemente su vida y esas decisiones pequeñas que día a día tomamos. ¿Qué decisiones o de qué naturaleza son esas decisiones que te van a ayudar a determinar cuál va a ser la decisión que tomarás en el momento en que esté en fuego adorar a Dios o adorar a la imagen de la bestia?
Esa es una pregunta que solamente tú y evidentemente yo podemos contestar, pero hagámoslo con toda la sinceridad del caso, porque se trata de nuestra vida eterna. Amén. A través de estas historias vemos de que Dios nunca destruye de manera arbitraria. En las semanas anteriores habíamos mencionado, no sé qué sé cuánta fue, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios hizo ver tan claramente de que su juicio era tan justo a Abraham. Y además, antes de Abraham, Dios envió a Lot para hacer una influencia positiva para que el carácter de Dios sea revelado antes de ser destruido Sodoma y Gomorra. Igual aconteció también con Nínive. Dios, antes de destruirlo, Dios envió mensajeros. Y eso es lo que justamente expresa Profetas y Reyes, página 206 y 207, donde dice que el Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvar de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído de la misericordia del Señor. También encontramos de que en el libro Profetas y Reyes también dice, bueno, voy a leer un poquito más antes, se está preparando la tempestad de la ira de Dios y solo subsistirán los que respondan a la invitación de la misericordia como lo hicieron los habitantes de Nínive bajo la predicación de Jonás. Es interesante notar en estas declaraciones de que la profecía que fue dada a Nínive fue una profecía condicional, ¿sí? La condición era si el pueblo se arrepentía, Dios daba otra oportunidad. Aunque Nínive más tarde fue destruido por completamente, mas sin embargo Dios dio un tiempo de misericordia por su arrepentimiento. Indica también de que el arrepentimiento es tan esencial y Dios extiende su misericordia. Todos los que recibieron aquel mensaje abrieron su corazón y aceptaron por la fe y no, al ayuno, el silicio, todo lo que hicieron fue tan sincero que Dios tuvo que aceptarlo eso. Y Nínive no fue destruido. Y es interesante porque el mismo mensaje que llevó Jonás, un mensaje de arrepentimiento, nosotros tenemos Apocalipsis 18 también. La paciencia de Dios tiene un límite y se va a acabarse. Tiene un límite. Pero antes de ejecutar sus juicios, todo el mundo sabrá, todo el mundo tendrá una visión clara de lo que es el verdadero carácter del Señor. Entonces, cuando se colme la paciencia de Dios, los juicios serán ejecutados. Y termino con esto. Dice, bien, nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. No debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y decisivos, porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. Amigos, no debemos de quedarnos sorprendidos. Y están sucediendo estas cosas, estamos viviéndole. Eso indica de que la misericordia del Señor está retirándose, está llenando al límite la copa de la ira del Señor. La paciencia del Señor tiene un límite. Pero antes de destruirlo por completo, Dios está enviando hoy mensajeros. Si llega un mensaje de arrepentimiento, acéptalo de corazón. Y Dios extenderá y te usará como un instrumento poderoso para el alcance del Evangelio. Así que esa es la enseñanza que extraemos de este día. Bien, el siguiente día, que es el día martes, nos habla de otra historia. Ya no es Jonás, sino ahora es el nieto de Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor, conocido como Belsasar. Es interesante porque este hombre, sin duda alguna, escuchó toda la experiencia de su abuelo Nabucodonosor, conoció la experiencia, pero su actitud fue muy diferente. La pregunta que la lección nos plantea es: ¿qué importantes mensajes espirituales podemos extraer de este relato? ¿Qué hizo tropezar a Belsasar? ¿Acaso él no conocía cómo Dios operó con Nabucodonosor?
¿Acaso no escuchó al menos la experiencia o la influencia de Daniel? Bien, ¿qué podemos aprender, hermano? Es muy oportuna esta experiencia de este joven rey. Muchas lecciones se desprenden a partir de su vida y especialmente para cada uno de nosotros que profesamos la fe cristiana. Es tremenda porque se cita textualmente Daniel 5 del 1 al 31. Yo creo que es bueno que cada uno lo lea en oración y le pida al Señor que le ayude, no de manera superficial, mirando al que está al lado o afuera de uno, sino mirándonos a nosotros mismos, porque cada uno de nosotros corremos el riesgo de ser ese joven rey Belsasar. Estamos hablando de una fiesta que él hizo en un contexto cuando Babilonia estaba sitiada por los ejércitos de Meda y de Persia. Y aún así, él no tuvo la capacidad de controlar sus emociones, de controlar el amor al placer, sino que empezó a dedicarse a esta orgía que justamente culmina en esta fatídica noche. Y déjeme decirle algo, y lo voy a decir con mucho respeto. Belsasar, al rechazar constantemente al Espíritu del Señor, evidentemente, él fue víctima del espíritu del enemigo y ya no tuvo la capacidad de llegar al desenfreno en la que él llegó en este capítulo 5, a tal punto que profanó los vasos sagrados que habían traído desde el templo de Jerusalén y empezó él, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas a beber vino en esos vasos y a practicar orgías de manera escandalosa. Y uno dice, wow, ¿hasta dónde llegó Belsasar? Pero recuerde que él había sido desprovisto de la protección del Espíritu de Dios que tú y yo todavía disfrutamos. Más debería eso cuestionar nuestra pobre capacidad de obedecerle al Señor, porque tenemos el privilegio del Espíritu Santo que todavía controla nuestras acciones a tal punto que no nos desenfrenemos también nosotros. Me explico. A veces nos damos libertades, y voy a coger este aparato, de mirar cosas sencillas en este celular, y si de pronto no nos atrevemos a más, a orgías como Belsasar cayó, es porque todavía tenemos la gracia y el Espíritu Santo controla a tal punto nuestra vida que no nos desenfrenamos. Pero cuando Él se ha retirado, lamentablemente, simplemente vamos a responder en función a lo que hemos venido sembrando. ¿Qué estoy tratando de decir? Si ahora me doy la licencia de mirar cosas, entre comillas, que no son tan como una orgía, cuando el Espíritu Santo se vaya, no voy a tener yo ya la capacidad y esa influencia del Espíritu Santo y simplemente voy a desencadenar lo que mi corazón carnal siempre quiso y llegaré a un punto así como Belsasar llegó. Hay que tener mucho cuidado con eso. No mire a Belsasar como lo peor, porque recuerde que Belsasar había rechazado tanto al Señor que se colocó en una situación donde el que lo controlaba era Satanás. Nosotros, aunque tomamos decisiones erradas, todavía el Espíritu Santo en su influencia evita que caigamos tan bajo. Pero cuando Él sea retirado, ahí vamos a manifestar lo que realmente hay en nuestro corazón. Y segundo, es las palabras que Daniel habla cuando viene a leerle esa escritura que apareció por una mano que no tenía cuerpo, por así decirlo, y donde todos quedaron angustiados,
turbados, confundidos. Pero Daniel, en medio de la lectura que va a ser de esas palabras que nadie entendía, él le dijo así, después de contarle la historia de su abuelo, él le dice, y tú, su hijo Belsasar, verso 22 de Daniel 5, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. No era que no sabía, como Ronald mencionó hace un momento, él sabía. Así como sabemos también nosotros muchas cosas y quizás más todavía. Sabemos qué es el decreto dominical, sabemos cuál es la marca de la bestia, sabemos cómo es que es adorar a Dios, sabemos mucho, pero eso muchas veces no va a evitar que sea engañado como fue engañado Belsasar, porque eso no es garantía. Claramente le dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Lo que necesitamos es humillar nuestro corazón y dejar que el Señor pueda, por amor a Él mismo, por amor a nosotros, pueda tomar el control de nuestras vidas. Hay que ser humildes, hermanos. No es a nuestra manera, es a la manera de Él. Si tú le has dado un espacio al enemigo para que te saque de la fe cristiana y estás por allá en un mundo perdido, humíllate. No rechaces tanto que Dios te tenga que decir, como le dijo a Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y al final le dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Y además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedras, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios, escucha bien esto, por favor, y que se te grabe en el corazón. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo que me lo grabe en el mío. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ojalá que no se diga de nosotros eso. Hay tiempo para arrepentirnos. Nínive quiso volver y volvió y el Señor la perdonó. ¿Por qué tú no puedes y yo hacer lo mismo? Ya no no pongamos de garantía nuestra vida porque nuestra vida no sirve. Pongamos de garantía al Señor, a ese Dios en cuya mano está nuestra vida. Ese Dios de quien son todos nuestros caminos. A Él, en Él debemos humillarnos para que sea Él el que nos lleve hasta un puerto seguro. Amén. Y de hecho, la inspiración nos amplió un poquito la visión de que cómo aconteció esa escena. Simplemente voy a enumerar algunos puntos. Dice que Belsasar no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Eso está en Profetas y Reyes, página 384. Y también dice que Belsasar no tenía excusa, pues se le había dado abundante luz para rectificar su vida. Había tenido la oportunidad de conocer la verdad, pero perdió todos los beneficios del conocimiento por su curso de autoindulgencia o autogratificación. Eso fue la vida de Belsasar. También dice que si este hombre hubiera seguido un curso en armonía con las instrucciones dadas a su abuelo, no solo habría conservado su reino, sino también su vida. Dice que este hombre se alzó en orgullo, exaltación, y al final vino el juicio de Dios, y al final fue dividido su reino, fue dado, o fue roto, como dice el verso 28 de Daniel, y fue dado a los medos y los persas. Su gran pecado fue que a pesar de que Dios le había dado la luz, se negó a caminar por las sendas de justicia. Eso fue el peor error
de, de Belsasar. Dice más, Belsasar era culpable porque había tenido el privilegio de conocer y hacer lo correcto y de guiar a otros en el camino. Y sin embargo, se negó a prestar atención a la luz que Dios había permitido que brillara en su camino. Saben, muchas veces experimentamos una situación similar porque una cosa es cierta, Dios nunca va a quitarnos la vida, nunca va a destruirnos sin antes habernos dado abundante luz, dándonos oportunidad de que conozcamos la verdad y nos ahondemos más en ese conocimiento. Más sin embargo, tristemente la historia será de que aquellos que se niegan, así como Belsasar se negó, de andar en los caminos del Señor, de andar en los caminos de su abuelo, de obediencia y de reconocimiento al Creador, vivirán en una vida de autogratificación o autoindulgencia. Y eso hará que Dios ejecute también sus juicios. Y el gran pecado, como consistió en la experiencia de Belsasar, fue de que ese hombre no andó en la luz, sino se negó a caminar en las sendas de la justicia. Que no sea que repitamos aquella historia, porque hoy más que nunca el Evangelio va creciendo a una velocidad increíble. La tecnología de hecho ayuda mucho y yo estoy seguro que todos de alguna u otra manera nos ha llegado el mensaje del Evangelio. No seamos como Belsasar. Aceptemos el mensaje y los que ya conocemos, profundices en las Escrituras y vive la experiencia de intimidad con su Creador. Porque si somos negligentes a las verdades presentadas en las Escrituras, tendremos la misma suerte que tuvo Belsasar. Exactamente. Bien, continuando con el siguiente día, que es el día miércoles, hablaremos un poco acerca del secamiento del Éufrates. Esta expresión está en la caída de las plagas, ¿sí? Apocalipsis 16, donde menciona el secamiento del río Éufrates que prepara el camino para la venida de los reyes. De hecho, Éufrates, de manera histórica, era un río que pasaba por Babilonia, ¿sí? Y era, se podría decir, una como una protección en contra de los enemigos y tenían esa posibilidad de defenderse mejor. Y más sin embargo, esas imágenes de Éufrates, de Babilonia, Juan describe ahora en Apocalipsis. Así que sin duda alguna tiene una enseñanza grande lo que aconteció en tiempos de Daniel y a qué se refiere o simboliza aquellas expresiones del Éufrates. La pregunta es, citando Daniel 5, 18 al 31 y Apocalipsis 16, 12 al 19, ¿qué paralelismos encuentras entre algunas de las plagas de Apocalipsis y la historia de la caída de Babilonia? Bien, hermano David. Yo quiero hacer una aplicación práctica, Ronald, porque creo que a través de esta lección de escuela sabática, y específicamente la que estamos tratando ahora, la número 13, el Señor quiere hablar a nuestros corazones porque somos importantes para Él. Hemos costado la sangre de Jesús, por lo tanto tenemos un precio muy grande. Y a través de estas historias, el Señor trata de concientizarnos en función a que yo analice mi realidad cristiana y apunte a cada día ser más parecido a Jesús. Estamos hablando de un imperio que no tenía por qué caer, humanamente hablando, ¿no? Aquí la lección dice el secamiento del Éufrates. Babilonia estaba rodeada de unas murallas que por las condiciones de ese tiempo era inconquistable. Toda nación, toda ciudad, todo imperio siempre se construía cerca de un río para poder abastecer del agua a dicha nación. Pero el río Éufrates entraba por un lado de la ciudad y salía por el otro.
La ciudad estaba amurallada. Cuando Belsasar miró a los soldados medos-persas, él siguió en sus orgías porque sabía que nadie iba a penetrar esas murallas. Tenían espacio para sembrar dentro y tenían un río que entraba. Podían estar años y años riéndose del pobre Ciro que estaba allá afuera. Ahora, la entrada que había era por el río. Ciro secó el río, o sea, desvió el cauce del río, pero si Babilonia hubiese estado atenta, si los soldados babilónicos hubiesen estado atentos, el problema no era que se secó el río simplemente, porque el río también estaba amurallado desde que entraba hasta que salía. Los soldados de Ciro pudieron entrar al desviar el cauce del río, pero así como entraron, simplemente iban a salir nuevamente porque había puertas también en esas murallas que protegían al río. O sea, la ciudad estaba extremadamente protegida, pero por esas orgías, ese descuido, eso de no velar, eso de no estar atentos a los ataques del enemigo, esas puertas se quedaron abiertas. Y por ahí es donde ingresaron los soldados de Ciro, porque el Señor había hablado por boca de su profeta Daniel cuando Nabucodonosor soñó esa estatua que cabeza era de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, y así sucesivamente. El Señor le dijo a Nabucodonosor: después de ti se va a levantar otro. Y como él da, como cita un párrafo que aparece en el día viernes de la lección, él da tiempo a cada nación para ver si cumple el propósito de Dios. Y cuando no lo cumple, le da la oportunidad a otra. Babilonia no fue capaz de cumplir el propósito de Dios, sino que le empezó a dar gloria a todos esos dioses que ya se mencionaron en la lección del día anterior. Mas, aquí la lección dice algo muy importante. El mundo no será sorprendido por no conocer el anuncio divino, sino por no haber creído en él. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ese es el mismo principio que se va a repetir. Lo importante, mi querido amigo, mi querido hermano, es examinarnos a nosotros mismos, como dijo Pablo, para ver si estamos en la fe. Y humildemente empezar a pedirle a Dios que nos ayude, por empezar, a vencernos a nosotros mismos, que nos ayude a entregarnos de todo corazón y no permitir que con sus tentaciones hechiceras el enemigo nos saque del camino de la verdad cuando falta tan poco tiempo. Es cierto que la profecía anuncia que muchos se irán y se apartarán de la fe, pero no está tu nombre allí, que muchos se vayan, pero tú no puedes irte. Tú más bien debes tomar calor de la frialdad de los demás, lealtad de la traición de ellos, porque todos irán detrás del caudillo rebelde, pero tú y yo estamos invitados a las bodas del Cordero. Ojalá que podamos ir y no caer en el mismo error que cayó Belsasar y fue conquistado por un hombre que incluso la profecía lo había escogido, como es Ciro. Amén. Lo que puedo ver entre estas dos reinos, porque hay un paralelismo entre Babilonia literal y Babilonia espiritual. Exactamente. Fueron dos, Babilonia fue un imperio poderoso, y sabemos que en Apocalipsis 16 también se nos describe otro imperio que es Babilonia, la grande, la madre de las rameras, que ambos, tanto el otro y en este, el juicio de Dios va a ser ejecutado. Y otra de las cosas también que muestra es que eh, Ciro, para conquistar, tuvo que secar los ríos. Y aquí también, cuando se habla de las copas de la ira, cuando el sexto ángel derrama su copa, dice que empieza a secarse el río Éufrates.
Hay paralelismos, por supuesto. Y obviamente el secamiento del río Éufrates significa, el capítulo 17 nos habla de que, bueno, como eran ríos, había muchas aguas, y las aguas significa que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, como dice Apocalipsis 17:15. Pero lo interesante es que dice también de que cuando las aguas se sequen, quiere decir de que estos, verso 16, y dice, aborrecerán a la ramera y dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y quemarán con fuego. En otras palabras, dejarán de apoyarlo, porque en verso capítulo 17 habla de que se unieron, dieron todo su poder para servir a la bestia que representa al dragón, y al final ellos aborrecerán porque se darán cuenta que han sido engañados, han sido engañados. El capítulo 19 de Apocalipsis nos muestra que al final ellos están en ese contexto también de la batalla, cuando están reunidos para esta gran batalla. Al final el Cordero, que es Cristo, sale para ganar la victoria. ¿Sí? Verso 17 nos muestra de que es cuando estaban congregados, destruye con la palabra que sale de su boca como una espada, y esa congregación se convierte en una cena de Dios, donde son devorados por aves, etc. Y la bestia, el falso profeta son apresados, y todos aquellos que recibieron también la marca de la bestia. Lo interesante es que todos ellos van a fracasar, porque el que sale en este jinete blanco, que es Cristo, al final gana la victoria. Esa misma historia, así como ocurrió con Éufrates, al final del tiempo se va a repetirse. Babilonia literal allá perdió, fue destruido, no existe. O Babilonia espiritual también, aquellos que se resisten al mensaje de Dios, por más que los pueblos hoy estén dando su poder, todo su apoyo, al final empezarán a odiar. Y al final el jinete del caballo blanco saldrá victorioso. Amigos, eso nos muestra en la profecía de que los cumplimientos de las profecías que aún faltan cumplirse son fieles y verdaderas. Si Babilonia se cumplió como fue predicho, de que era entregado a los medios y que sería destruido y que se levantaría nación contra nación, también se cumplieron. También esta profecía que menciona de las plagas y del mundo entero que se reúne para la batalla de Armagedón, también se cumplirá. Por eso en la lección anterior mencionamos de que esto nos debería darnos esperanza y alegría, porque ciertamente las profecías son fieles y verdaderas, y que Cristo tiene el control de toda la historia. No seamos parte de aquel pueblo que se resiste y está dispuesto a guerrear contra Cristo, sino seamos parte de aquel pueblo que se arrepiente, que acepte como fue Nínive. Amén. Bien, continuando con la lección, llegamos a la última parte, que después de este conflicto, de la victoria que obtuvo contra Babilonia, ahora Ciro llega como un libertador, porque este hombre va a sacar un decreto para liberar al pueblo de Israel, para que vuelva a su nación y comiencen a construir. Lo interesante es que la Biblia también nos habla de un libertador, ¿sí? Daniel 12, de hecho, habla de eso. La pregunta es, ¿en qué se parece la historia de Ciro y la de Nabucodonosor, y en qué difieren? ¿Cuál es la importancia del decreto? ¿Cómo influyó en la primera venida de Jesús siglos más tarde? Bueno, son varias preguntas, si intentamos responderlas todas. Es interesante la manera como Dios lleva el control de este mundo y cómo el ser humano que le permite a Dios tomar el control de su vida puede ser usado como su instrumento, a pesar de que en apariencia pueda ser considerado un rey pagano, como es el caso de Ciro, porque Dios no hace acepción de personas, sino que le da la oportunidad a cada uno de los que se prestan para ser sus instrumentos, o como se podría decir, su mano ayudadora. La lección cita 2 Crónicas capítulo 36, versículos 22 y 23,
Y es tremenda la sentencia y la forma como es que este rey está hablando en función a Dios, o sea, en relación a Dios. Cómo este rey es comparado con Jesús, que es el antitipo, y Ciro vendría a ser el tipo, ¿no? Y como todo tipo, pues el tipo siempre tiende a no ser tan exacto como el antitipo, que es el modelo realmente. Más, me gustaría leer simplemente a manera de dar esperanzas y confianza sobre todo de que el Señor va a conducir al grupo de seguidores. No sé quiénes serán, pero es un grupo que seguirá hasta el final y no podemos nosotros perder nuestra confianza. Simplemente disponer nuestro corazón para que el Señor nos use en su obra, así como usó a Ciro. Y esa es la confianza que tenemos. Y Ciro, como Salvador, como Redentor de ese tiempo, representa al Redentor y al verdadero Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que ahora está intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Interesante porque Ciro mandó a reconstruir el templo para dar inicio a lo que venía después. Pero quiero leer este versículo simplemente para que quede en nuestras mentes y darnos a nosotros la seguridad de que Ciro y Nabucodonosor tienen cosas en común, pero también tienen muchas cosas diferentes, ¿no? Más, miren la importancia del decreto. Más el primer año de Ciro, rey de Persia, 22 de 2 Crónicas 36, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino diciendo. Todo esto para que se cumpla una profecía que había dicho Jeremías. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Es importante la forma como este rey reconoce que quien se lo dio fue Dios. Y Daniel le dijo a Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, y Dios te lo ha entregado en tus manos. Porque no podemos nosotros ser tan desagradecidos que creer que nuestra vida depende de nosotros mismos. Recuerden que nosotros hemos sido comprados por precio. Segunda de Corintios 5 dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Ciro reconoce que es Dios el que le ha dado los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Que el Señor nos ayude. Yo quiero simplemente cerrar con esto, que podamos entender que en las profecías bíblicas todo está descrito en función de darnos la confianza de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. El único problema no es que no se vaya a cumplir. El problema es si yo realmente voy a creer lo que el Señor tuvo a bien decirme con anticipación. Y dámosle al Espíritu Santo que nos ayude a creer, porque Jesús dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Eso no va a cambiar. Tú y yo vamos simplemente a ir en la dirección que escojamos, es cierto, pero ya esto está establecido. Dios ha dicho un camino bueno y un camino malo. Tú y yo vamos a caminar en uno de esos dos caminos. Dios quiere que sea el bueno. Ojalá que al acreditar en la palabra, la atesoremos de tal manera en nuestro corazón que vayamos siguiendo al que ya es vencedor, a Cristo Jesús. Amén. Muy interesante
que observamos es que de estos dos reyes, uno fue quien llevó cautivo a Babilonia y el otro que liberó, ¿no? Sí, sí, la diferencia. Es la diferencia que encontramos y también vemos en la actitud de Nabucodonosor, que primeramente él supuso, aunque después se arrepintió, mas el de Ciro aceptó la voluntad del Señor porque leyó la escritura de Isaías que de él se había profetizado 100 años antes y él reconoció de que el que estaba sobre el dominio de la historia era Dios. Más, sin embargo, Ronald, una cosita pequeña. Si bien es cierto, Nabucodonosor es el que los trajo a Babilonia, pero también era por una profecía Eh, que el mismo Jeremías había dicho. O sea, y Dios le dice, y he dado a mi siervo Nabucodonosor el poder de conquistar. Cada uno simplemente se dejó guiar, uno conquistando y el otro liberando, ¿no? ujú. Y ambos de hecho fueron usados como instrumentos de Dios, el otro para llevar cautivo al pueblo de Exactamente. Israel y el otro para liberar al pueblo de Israel. Ahora, otro punto interesante que encuentro también es que el decreto que fue, si no me equivoco, en el año 537, 2 años después de la conquista que él obtuvo, fue el primer decreto que Ciro anunció para que el pueblo de Israel volviera a su nación y construyera. Y este decreto permitió, de hecho, para su reconstrucción del templo, de que volviera la adoración y así preparar el camino para la venida del Mesías. ¿Sabes? Son historias muy interesantes que nos enseñan de que no importa quién esté en el gobierno de los imperios, porque cada uno que sube al escenario de la historia tiene un papel que cumplir. La pregunta es cómo lo va a cumplir. ¿Se va a resistir a cumplir la voluntad del Señor o lo va a aceptar con alegría y va a cumplir? Nabucodonosor vemos la experiencia resistiéndose e intentando hacer todo de oro y fue humillado. Estuvo como bestia 7 años comiendo pasto. Sus uñas crecieron como las patas de las aves, hasta que tuvo que reconocer al Dios, que él era el dueño de la historia. Y cómo Ciro también resistió hasta que tuvo que bajar Miguel mismo, ¿no? Encontramos a través de esas historias de que Dios siempre ha estado operando, dirigiendo, dándoles luz a reyes paganos. Y lo increíble es que Dios siempre dio suficiente luz, tanto para una nación entera, tanto para individuos. Lo que más impresiona es eso, de que Dios nunca destruyó arbitrariamente. A cada uno dio lo suficiente para que el hombre reconociera que Dios es el creador del universo y que Él está al control y que los que suben al escenario de la historia son solo instrumentos para cumplir los propósitos de Dios. Mis queridos amigos, así como Ciro y Nabucodonosor que subieron al escenario de la historia y cumplieron las profecías, cumplieron de Isaías y Jeremías, también hoy esta generación tiene un papel que cumplir. La pregunta es, ¿cumpliremos el propósito de Dios? Porque van a existir solamente 2 bandos, el bando de Cristo y el bando de Satanás. Y las decisiones que cada uno va a tomar va a afirmar de que realmente quién tiene la razón de gobernar el universo, o Satanás o Dios. De eso se trata el conflicto. ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o Satanás? ¿Quién es el mejor gobernante? La Biblia ya nos lo enseñó, de hecho, de antemano, de que Dios ha ganado la victoria. Cristo triunfó en la cruz y la victoria está garantizada. La pregunta es, ¿aún de qué lado te quieres posesionar? ¿Del lado de que ya sabes, de que la Escritura dice que Satanás ya es un perdedor? ¿Te pondrás aún del lado de él? ¿O te pondrás de Cristo? Estamos en esa época de tomar nuestras decisiones, y nuestras decisiones serán claves en esta historia, porque será una decisión que va a durar por la eternidad. Que el Señor nos pueda dar entendimiento y sabiduría, conociendo todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, en la profecía. Tomemos decisiones correctas y honremos al Señor, cumplamos su propósito, porque cada uno de nosotros vino a este mundo con un propósito de ser una luz para los demás. Amén. Que el Señor le pueda bendecir y nos vemos en el siguiente trimestre.
IAG, juntos avanzaremos.